17 de octubre, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio, llamado Teóforo, el que lleva a Dios, probablemente fue un converso, discípulo de San Juan Evangelista. Los datos históricos fidedignos sobre sus primeros años son pocos. De acuerdo con algunos escritores antiguos, los apóstoles San Pedro y San Pablo ordenaron que sucediera a San Evodio como obispo de Antioquía, cargo que conservó por 40 años, y en el cual brilló como pastor ejemplar. El historiador eclesiástico Sócrates dice que introdujo o divulgó en su diócesis el canto de antífonas, hecho poco probable. La paz de que gozaron los cristianos al morir Domiciano duró únicamente los 15 meses del reinado de Nerva, y bajo Trajano se reanudó la persecución. En una interesante carta del emperador a Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, se establecía el principio de que los cristianos debían ser muertos, en caso de que existieran delaciones oficiales, y en otros casos no se les debía molestar. Trajano fue magnánimo y humanitario, pero la gratitud que lo vinculaba con sus dioses por las victorias sobre los dacios y escitas lo llevó posteriormente a perseguir a los cristianos que se negaban a reconocer estas divinidades. Desgraciadamente, no podemos confiar en la relación legendaria sobre el arresto de Ignacio y su entrevista personal con el emperador. Sin embargo, desde época muy remota, se ha creído que el interrogatorio al que fue sometido el soldado de Cristo por Trajano siguió aproximadamente este cauce: ¿Quién eres tú, espíritu malvado, que osas desobedecer mis órdenes e incitas a otros a su perdición? Nadie llama a Teóforo espíritu malvado. Se dice que respondió el santo: ¿Quién es Teóforo? El que lleva a Cristo dentro de sí. ¿Quiere eso decir que nosotros no llevamos dentro a los dioses que nos ayudan contra nuestros enemigos? Preguntó el emperador. Te equivocas cuando llamas dioses a los que no son sino diablos, replicó Ignacio. Hay un solo Dios que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, y un solo Jesucristo, en cuyo reino deseo ardientemente ser admitido. Trajano inquirió: ¿te refieres al que fue crucificado bajo Poncio Pilato? Sí, a aquel que con su muerte crucificó al pecado y a su autor, y que proclamó que toda malicia diabólica ha de ser hollada por quienes lo llevan en el corazón. ¿Entonces tú llevas a Cristo dentro de ti?, dijo el emperador. Ignacio respondió: sí, porque está escrito: viviré con ellos y caminaré con ellos. Cuando Trajano mandó encadenar al obispo para que lo llevaran a Roma, y ahí lo devoraran las fieras en las fiestas populares, el santo exclamó: Te doy gracias, Señor, por haberme permitido darte esta prueba de amor perfecto y por dejar que me encadenen por ti, como tu apóstol Pablo. Rezó por la iglesia, la encomendó con lágrimas a Dios, y con gusto sometió sus miembros a los grillos, y lo hicieron salir apresuradamente los soldados para conducirlo a Roma. En Seleucia, puerto de mar, situado a unos 25 kilómetros de Antioquía, se embarcaron en un navío que, por razones desconocidas, fue costeando por la ribera sur y occidental del Asia Menor, en lugar de dirigirse directamente a Italia. Algunos de sus amigos cristianos de Antioquía tomaron un camino más corto, llegaron a Roma antes que él, y ahí esperaron su llegada. Durante la mayor parte del trayecto acompañaron a San Ignacio el diácono Filón y Agatopo, a quienes se considera autores de las actas de su martirio. Parece que el viaje fue sumamente cruel, pues San Ignacio iba vigilado día y noche por 10 soldados tan bárbaros que San Ignacio dice eran como 10 leopardos, y añade: iba yo luchando con fieras salvajes por tierra y mar, de día y noche, y cuando se las trataba bondadosamente, se enfurecían más. Las numerosas paradas dieron al santo oportunidad de confirmar en la fe a las iglesias cercanas a la costa de Asia Menor. Dondequiera que el barco atracaba, los cristianos enviaban sus obispos y presbíteros a saludarlo, y grandes multitudes se reunían para recibir la bendición de aquel mártir efectivo. Se designaron también delegaciones que lo escoltaron en el camino.
En Esmirna tuvo la alegría de encontrar a su antiguo condiscípulo San Policarpo. Ahí se reunieron también el obispo Onésimo, quien iba a la cabeza de una delegación de Éfeso, el obispo Dámaso, con enviados de Magnesia, y el obispo Polibio de Tralles. Burrus, uno de los delegados, fue tan servicial con San Ignacio que éste pidió a los efesios que le permitieran acompañarlo. Desde Esmirna, el santo escribió 4 cartas. La carta a los efesios comienza con un cálido elogio de esa iglesia. Los exhorta a permanecer en armonía con su obispo y con todo su clero, a que se reúnan con frecuencia para rezar públicamente, a ser mansos y humildes, a sufrir las injurias, sin murmurar. Los alaba por su celo contra la herejía y les recuerda que sus obras más ordinarias serían espiritualizadas en la medida que las hicieran por Jesucristo. Los llama compañeros de viaje en su camino a Dios y les dice que llevan a Dios en su pecho. En sus cartas a las iglesias de Magnesia y Tralles, habla en términos análogos y los pone sobre aviso contra el docetismo, doctrina que negaba la realidad del cuerpo de Cristo y su vida humana. En la carta a Tralles, Ignacio dice a aquella comunidad que se guarden de las herejías, lo que harán si permanecen unidos a Dios, y también a Jesucristo y al obispo, a los mandatos de los apóstoles. El que está dentro del altar está limpio, pero el que está fuera de él, o sea, quien se separa del obispo, de los presbíteros y diáconos, no está limpio. La 4ª carta, dirigida a los cristianos de Roma, es una súplica para que no le impidan ganar la corona del martirio. Pensaba que había peligro de que los influyentes trataran de obtener una mitigación de la condena. Su alarma no era infundada. A esas fechas, el cristianismo ya había conseguido adeptos en sitios elevados. Había hombres como Flavio Chimente, primo del emperador, y los Acilios Glariones, que tenían amigos poderosos en la administración. Luciano, satirista pagano, quien seguramente conoció estas cartas de Ignacio, da testimonio de lo anterior. «Temo que vuestro amor me perjudique», escribe el obispo. «A vosotros os es fácil hacer lo que os agrada, pero a mí me será difícil llegar a Dios si vosotros no os cruzáis de brazos. Nunca tendré oportunidad como esta para llegar a mi Señor. Por tanto, el mayor favor que pueden hacerme es permitir que yo sea derramado como libación a Dios mientras el altar está preparado, para que formando un coro de amor puedan dar gracias al Padre por Jesucristo, porque Dios se ha dignado traerme a mí, obispo sirio, del oriente al occidente para que pase de este mundo y resucite de nuevo con él. Solo les suplico que rueguen a Dios que me dé gracia interna y externa, no solo para decir esto, sino para desearlo, y para que no solo me llame cristiano, sino para que lo sea efectivamente. Permitid que sirva de alimento a las bestias feroces, para que por ellas pueda alcanzar a Dios. Soy trigo de Cristo, y quiero ser molido por los dientes de las fieras, para convertirme en pan sabroso a mi Señor Jesucristo. Animad a las bestias, para que sean mi sepulcro, para que no dejen nada de mi cuerpo, para que cuando esté muerto no sea gravoso a nadie. No os lo ordeno, como Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles, yo soy un reo condenado. Ellos eran hombres libres, yo soy un esclavo. Pero si sufro, me convertiré en liberto de Jesucristo, y en Él resucitaré libre. Me gozo de que me tengan ya preparadas las bestias, y deseo de todo corazón que me devoren luego. Aún más, las azuzaré para que me devoren inmediatamente y por completo, y no me sirvan a mí como a otros, a quienes no se atrevieron a atacar. Si no quieren atacarme, yo las obligaré. Os pido perdón. Sé lo que me conviene. Ahora comienzo a ser discípulo. Que ninguna cosa visible o invisible me impida llegar a Jesucristo. Que venga contra mí fuego, cruz, cuchilladas, desgarrones, fracturas y mutilaciones. Que mi cuerpo se deshaga en pedazos y que todos los tormentos del demonio abrumen mi cuerpo, con tal de que llegue a gozar de mi Jesús.
El príncipe de este mundo trata de arrebatarme y de pervertir mis anhelos de Dios. Que ninguno de vosotros le ayude. Poneos de mi lado y del lado de Dios. No llevéis en vuestros labios el nombre de Jesucristo y deseos mundanos en el corazón. Aun cuando yo mismo, ya entre vosotros os implorara vuestra ayuda, no me escuchéis, sino creed lo que os digo por carta. Os escribo lleno de vida, pero con anhelos de morir. Los guardias se apresuraron a salir de Esmirna para llegar a Roma antes de que terminaran los juegos, pues las víctimas ilustres y de venerable aspecto eran la gran atracción en el anfiteatro. El mismo Ignacio, gustosísimo, secundó sus prisas. Enseguida se embarcaron para Tróade, donde se enteraron de que la paz se había restablecido en la iglesia de Antioquía. En Tróade, Ignacio escribió 3 cartas más, una a los fieles de Filadelfia, alabando a su obispo, cuyo nombre calla, y rogándoles que eviten la herejía. Usad una sola Eucaristía, porque la carne de Jesucristo nuestro Señor es una y uno el cáliz para unirnos a todos en su sangre. Hay un altar, así como un obispo, junto con el cuerpo de presbíteros y diáconos, mis hermanos siervos, para que todo lo que hiciereis vosotros lo hagáis de acuerdo con Dios. En la carta a los de Esmirna encontramos otro aviso contra los docetistas, que negaban que Cristo hubiera tomado una naturaleza humana real y que la Eucaristía fuera realmente su cuerpo. Les prohíbe todo trato con esos falsos maestros y solo les permite orar por ellos. La última carta es a San Policarpo y consiste principalmente en consejos, como conviene a una persona mucho más joven que el escritor. Lo exhorta a trabajar en Cristo, a reprimir las falsas enseñanzas, a cuidar de las viudas, a tener servicios religiosos con frecuencia, y les recuerda que la medida de sus trabajos será la de su premio. Como San Ignacio no tuvo tiempo de escribir a otras iglesias, pidió a San Policarpo que lo hiciera en su nombre. De Tróade navegaron hasta Nápoles de Macedonia. Después fueron a Filipos, habiendo cruzado la Macedonia y el Epiro a pie, se volvieron a embarcar en Epidamno, el actual Durazzo en Albania. Hay que confesar que estos detalles se basan únicamente en las llamadas actas del martirio, y no podemos tener ninguna confianza en la descripción de la escena final. Se dice que al aproximarse el santo a Roma, los fieles salieron a recibirlo y se regocijaban al verlo, pero lamentaron el tener que perderlo tan pronto. Como él lo había visto, deseaban tomar medidas para liberarlo, pero les rogó que no le impidieran llegar al Señor. Entonces, arrodillándose con sus hermanos, rogó por la Iglesia, por el fin de la persecución y por la caridad y concordia entre los fieles. De acuerdo con la misma leyenda, llegó a Roma el 20 de diciembre, último día de los Juegos Públicos, y fue conducido ante el prefecto de la ciudad, a quien se le entregó la carta del emperador. Después de los trámites acostumbrados, se le llevó apresuradamente al anfiteatro Flaviano. Ahí le soltaron 2 fieros leones, que inmediatamente lo devoraron, y solo dejaron los huesos más grandes. Así fue escuchada su oración. Parece haber suficiente fundamento para creer que los fragmentos que pudieron reunir de los restos del mártir fueron llevados a Antioquía y, sin duda, fueron venerados al principio de un modo que no llamara demasiado la atención en un cementerio fuera de la puerta de Dafnis. Esto lo refiere San Jerónimo, escribiendo en 392, y sabemos que él había visitado Antioquía. Por el antiguo martirologio sirio, nos enteramos de que la fiesta del mártir se celebraba en esas regiones el 17 de octubre, y se puede suponer que el panegírico de San Ignacio, hecho por San Juan Crisóstomo, cuando éste era presbítero de Antioquía, fue pronunciado en ese día. San Juan hace resaltar el hecho de que el suelo de Roma había sido empapado con la sangre de la víctima, pero que Antioquía atesoraba para siempre sus reliquias. «Ustedes lo prestaron por una temporada», dijo al pueblo, «y lo recibieron con interés. Lo enviaron siendo obispo, y lo recobraron mártir. Lo despidieron con oraciones y lo trajeron a su tierra con laureles de victoria. Pero ya en tiempo del Crisóstomo, la leyenda había comenzado a tejerse.
El orador supone que Ignacio había sido nombrado por el mismo apóstol San Pedro para sucederlo en el obispado de Antioquía. No es de maravillar que en fechas posteriores se fabricara toda una correspondencia, incluso ciertas cartas entre el mártir y la Santísima Virgen, cuando vivía en la tierra, después de la ascensión de su hijo. Tal vez el relajo más candoroso de todas estas fábulas medievales es la historia que identifica a Ignacio con el niño a quien nuestro Señor tomó en sus brazos y que le sirvió para dar una lección sobre la humildad. Marcos 9:36. Hay un marcado contraste entre la obscuridad que rodea casi todos los detalles de la carrera de este gran mártir y la certeza con que los eruditos actuales afirman la autenticidad de las 7 cartas a que nos hemos referido antes, como escritas por él, camino de Roma. No es este lugar para discutir las 3 ediciones críticas de estas cartas, conocidas como la más larga, la Curetoniani y la Bosiana. Una controversia secular ha dado por resultado una abundante literatura, pero en la actualidad la disputa está prácticamente terminada. En todo caso, puede decirse que, con rarísimas excepciones, la actual generación de estudiantes de patrística está de acuerdo en admitir la autenticidad de la Curetoniana, que fue la primera identificada por el arzobispo Usher en 1644 y cuyo texto griego fue impreso por Isaac Voss y por Dom Ruinart un poco más tarde. No hay temor de exagerar la importancia que el testimonio de estas cartas aporta sobre las creencias y la organización interna de la Iglesia cristiana, años después de la ascensión de nuestro Señor. San Ignacio de Antioquía es el primer escritor que, fuera del Nuevo Testamento, subraya el nacimiento virginal. A los de Éfeso, por ejemplo, les escribe: «Y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y su parto, y también la muerte del Señor». Se supone claramente conocido el misterio de la Trinidad, y se percibe un marcado enfoque cristológico cuando leemos en la misma carta 7: «Hay un médico, de carne y espíritu, engendrado y no engendrado, Dios en hombre, verdadera vida en muerte, Hijo de María e Hijo de Dios, primero pasible y después impasible, Jesucristo nuestro Señor». No menos notables son las frases usadas respecto a la Sagrada Eucaristía. Es la carne de Cristo, el don de Dios, la medicina de inmortalidad. E Ignacio denuncia a los herejes que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados, y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. Finalmente, en la carta a los de Esmirna, por vez primera en la literatura cristiana, encontramos mencionada a la Iglesia Católica. Que doquiera aparezca el obispo, ahí esté el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la Iglesia Católica. El santo habla severamente de las especulaciones heréticas, en particular las de los docetistas, que ya en su tiempo amenazaban con dañar la integridad de la fe cristiana. Ciertamente puede decirse que la nota clave de toda su instrucción fue la de insistir sobre la unidad de creencia y de espíritu entre los que pretendían seguir a nuestro Señor. Pero a pesar de su temor a la herejía, recalcaba la necesidad de ser indulgentes con los que estaban en el error e insiste en la tolerancia y en el amor a la cruz. La exhortación a los efesios proporciona una lección a todos aquellos para quienes su religión no es un título vacío. Rueguen incesantemente por el resto de los hombres, porque hay en ellos esperanza de arrepentimiento, para que lleguen a Dios. Por lo tanto, instrúyanlos con el ejemplo de sus obras. Cuando ellos estallen en ira, ustedes sean mansos. Cuando se vanaglorien al hablar, sean ustedes humildes. Cuando les injurien a ustedes, oren por ellos. Si ellos están en el error, ustedes sean constantes en la fe. A vista de su furia, sean ustedes apacibles. No ansíen el desquite. Que nuestra indulgencia les muestre que somos sus hermanos. Procuremos ser imitadores del Señor, esforzándonos para ver quién puede sufrir peores injusticias, quién puede aguantar que lo defrauden, que lo rebajen a la nada, que no se encuentre en ustedes cizaña del diablo.
sino con toda pureza y sobriedad vivan en Cristo Jesús en carne y en espíritu,